Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. La convención demócrata finalizó y, dado por la pandemia, todo cambió. Fue más que nada un show más entretenido, enfocado a que la gente se divirtiera, más que ver aquellas protocolarias asambleas en un estadio lleno de gente, cada uno llevando los colores de los Estados Unidos, con pancartas de los estados y del Partido Demócrata o Republicano con el nombre de los candidatos a presidente y vicepresidente. El Partido Demócrata hizo ahora partícipes hasta los niños cantando canciones alusivas a la historia de los Estados Unidos. Joe Biden, pues, habló un poco, pero la que cautivó más la atención fue Kamala Harris, la candidata a vicepresidente, más que nada quien fue recién electa y que básicamente es descendiente de padres inmigrantes, lo cual ella se considera afroamericana por su color de piel. No es afroamericana, debo de aclarar, no es de la raza negra, pero ella se considera negra porque creció en barrios de ascendencia afroamericana y se entiende perfectamente bien con los afroamericanos, y eso es un asset. Eso es lo que les llamó la atención a los demócratas para poder derrocar a Donald Trump, porque Donald Trump, que busca la reelección por el Partido Republicano, cosa curiosa, Donald Trump hace muchos años fue demócrata y fue un gran donador del Partido Demócrata. Apoyó mucho a los Clinton en sus tiempos de presidente, pero eso lo vamos a dejar de lado y vamos a enfocarnos en los aspectos un poquito curiosos que mucha gente de la audiencia me pregunta y que no me gusta dejarlos fuera porque la gente se toma la atención de poner el programa a ciertas horas y hacen preguntas, entonces debo de contestarlas. Por ejemplo, mucha gente me pregunta qué quiere decir el GOP o GOP. El GOP significa el Grand Old Party, el gran viejo partido. Ese fue y siempre ha sido el sobrenombre del Partido Republicano. Ahora, otras personas han preguntado ¿por qué usan los demócratas a un burrito y los republicanos a un elefantito? Bueno, resulta que en el Partido Demócrata estaba de candidato en su primera campaña hacia el año 1828 Andrew Jackson. Y durante la campaña a Jackson le empezaron a llamar como sobrenombre, pues recuerden que había sido un héroe de la guerra civil y le habían empezado a llamar Jackass. Y fue básicamente él mismo a quien le gustó tal sobrenombre y dijo, bueno, pues vamos a usar un burrito para que nos simbolice, y ahí empezó en su campaña a utilizar lo que era el asno o el burrito, que en esa época, en esa región donde él hacía campaña, había demasiados y se caracterizan por ser muy aguantadores. Los asnos son los mejores animales de carga, principalmente en las montañas. En México, en el Medio Oeste, en muchos países a mí me ha tocado ver, en plena guerra, en el Medio Oeste, en Pakistán, no en Pakistán, sino Afganistán, me equivoqué. El asno es un instrumento o un animal pues muy,
muy bueno para ayudar, pero también pues los republicanos no se quedan atrás y dicen ellos que el elefante también tiene un símbolo de fortaleza y que el elefante viene básicamente a ser un animalito que sobrevive a muchas situaciones que son adversas. Y aparte el elefante, pues aparte de que sobrevive, es sumamente inteligente. Entonces, Ulysses Grant, básicamente uno de los viejos miembros del Partido Republicano, fue quien insistió mucho que se le etiquetara al elefante para el Partido Republicano. Y ahora vamos a ponernos a reflexionar un poco, porque las mujeres en las convenciones tanto demócrata como republicana están tomando un papel especial. Escuchamos hablar el discurso pues de la ex primera dama Michelle Obama, escuchamos a Tamara Harris, escuchamos a muchas mujeres prominentes. Hoy habla la esposa del presidente Trump, quien es básicamente, le consideran algunas personas una esposa trofeo. En inglés, la palabra trofeo la usan la gente que habla en las revistas de sociedad, en las columnas sociales, la esposa trofeo, y muchos empresarios y políticos y artistas prominentes pues lamentablemente dejan a la esposa original porque pues ya se hizo gordita o ya se le arrugó aquí abajo de la papada o esto, lo otro, y se buscan una esposa trofeo. Y esto quiere decir que esos hombres gozan de llegar a una reunión de sociedad, a una convención, acompañados por esa gran mujer muy guapa y muy bien vestida, y todos los presentes voltean a verlo. Entonces se considera que Melania Trump es una esposa trofeo. Ahora, yo conocí en su juventud a la exesposa de Donald Trump y la verdad es que la mujer fue en un momento de su vida muy guapa, pues solamente ve a los hijos. Los hijos tienen mucha personalidad. Entonces ahora están captando mucha polémica, mucha atención de las cámaras, de los comentaristas, ya no de las crónicas sociales, sino de política. Las esposas trofeo, esas mujeres que son utilizadas en cierto buen sentido de la palabra por los políticos para atraer la atención. Lo usó McCain, quien también fue candidato a presidente de Estados Unidos, su esposa trofeo, también el historiador y ex líder de la Cámara de los Estados Unidos, Newt Gingrich, de aquí de Georgia, que me tocó la oportunidad de conocerlo personalmente, y él es historiador, y su nombre verdadero lo publicó la revista Time cuando ocupó el liderazgo del Congreso, fue el líder del Congreso, y fue aquel que hizo el contrato con América para regresar a que los Estados Unidos en algún momento buscaran un presidente republicano. Entonces, Newt Gingrich, como buen analista, como buen conocedor de la historia, según la revista Time, que le puso la verdad en todo su semblante, un reconocimiento a su inteligencia. Y Newt Gingrich fue adoptado de niño. Y este nuevo nombre lo debe a sus padres adoptivos. Ahora Newt Gingrich, pues obviamente no menciona ni usa para nada el nombre anterior.
él reconoce más el de sus padres adoptivos y el apellido Greenwich, porque él se siente muy cómodo, se siente más identificado. Y Newt Gingrich goza de comer pancakes, o sea, pancakes o hot cakes, como les llaman. Newt Gingrich se caracteriza mucho, tiene una gran residencia en Marietta, Georgia, e invita a periodistas, invita a políticos, pero él y Camila Greenwich, si no me equivoco, su esposa, déjenme y busco el nombre porque no quiero dar un dato incorrecto. Ellos invitan a la gente a desayunar a su casa. Ellos no son seguidores de hacer reuniones nocturnas. Ellos por lo regular lo hacen más que nada en la mañana porque ellos, Calixta, andaba cerca, dije Camila, es Calixta Greenwich, pero ellos lo que hacen es invitar a la prensa a desayunar al jardín de su casa. En una ocasión tuve la oportunidad de estar ahí porque iban a hacer una transmisión especial para un documental y querían que un fragmento saliera narrado en español y me invitaron como talento y la pasé muy bien, la verdad, porque he conocido muy bien a Newt Gingrich y lo he seguido muy de cerca, pero ellos curiosamente les encanta hacer los pancakes y ellos te sirven el pancake. En Estados Unidos no se usa mucho la servidumbre. Por lo regular ellos hacen un tipo de self-service, o sea, cada quien o se hacía los pancakes o ellos los hacían, otras personas de los mismos invitados hacíamos el café y poníamos todo en una mesa y así sucesivamente pasábamos todos a servirnos. Pero fue un evento muy interesante, una pareja muy dinámica, partiendo de la base de que Newt Gingrich es un intelectual. Entonces lo gocé mucho el momento. Pero lo más importante, y que no quiero dejar de destacar, es que las esposas ya están pasando paralelamente a la primera escena política. Como que la personalidad tiene mucho que ver para ayudar a sus hombres en su vida política, en sus carreras. Es increíble y pues yo le debo todo a mi esposa. Dios la bendiga. Una gran mujer y le encantaba porque en ocasión le mostré un programa de radio. Mi familia tiene estaciones de radio en México y yo de niño iba a hacer ahí mis programitas y tuve la curiosidad de guardar algunos tapes que mi gran amigo Noel Cornejo después se hizo ingeniero de audio en Televisa y nos encontramos en una ocasión en Televisa y le quiero hacer un homenaje porque Noel siempre fue un gran editor de audio. Él se encargaba de hacer los efectos especiales y sonorizar las telenovelas, un experto para ese trabajo, pero me hizo favor de guardarme unas notas sobre reportajes que hice. Entonces la primera cosa que hice cuando fuimos mi esposa y yo a mi casa paterna es que le puse los audios del noticiero y le dio mucha risa y le gustó mucho. Dice, es que tu voz es inconfundible, no se puede perder, está allí. Y bueno, por mucho tiempo, precisamente cuando trabajé en Turner Broadcasting System, en CNN, yo tenía una posición ejecutiva al lado de Charlotte Leonard y hacía muchos proyectos con Michael Hessing, que le mando un abrazo, Ted Rubinstein, muchos productores ejecutivos a quienes recuerdo con mucho cariño y que me han hablado para acompañarme en estos días. Michael Hessing nos trajo comida, George Franco nos trajo flores, muchos amigos, les mando un abrazo, todos, nadie se olvidó de mí y se los agradezco. Bueno, resulta que, disculpen que no los menciono a todos porque el tema es las esposas de los políticos, pero por muchos años
en Turner Broadcasting System se hacían las transmisiones de golf en TNT y TBS. Y a la empresa Rolex le encantó mi voz para anunciar los relojes. Entonces tuve que firmar un contrato y fui la voz oficial de Rolex por 5 o 6 años en los torneos de golf. Y después, pues yo quería hacer noticias, yo quería hacer más cosas y no podía porque tenía un contrato firmado y mi voz no se podía utilizar en ninguna otra cosa. Por eso ahora soy feliz haciendo estos programas. Pero después me agarra la marca Peugeot, la de los carros franceses que se manufacturan en Brasil. Es más, vas a Argentina y todo Buenos Aires está lleno de carros Peugeot. Y lo curioso es que me subía yo a los taxis y me decían los hermanos argentinos: usted anuncia el Peugeot, yo lo escucho. Y me trataban maravillosamente. Hubo algunos que me sacaban una pluma de TNT diciéndome: mire, es que yo escucho TNT y escucho su voz. Anécdotas que trabajando en medios no se te olvidan. Son maravillosos. Claro, mi trabajo era ejecutivo, yo era coordinador de investigaciones para la empresa y pues realmente trabajé con gente como David Martin, que es un gran corresponsal, actualmente cubre el Pentágono, gente pues de mucho conocimiento y la verdad es que me sorprende. ¿Se acuerdan de mí? Están conmigo, una llamada, una tarjeta, un email, pero no se olvidan. Y eso se los agradezco en el alma a todos. Bueno, regresando al tema, las esposas de los políticos se han vuelto ya no solamente la esposa trofeo, se han vuelto el emblema para saber llegar a muchos grupos políticos. Y hay esposas que saben de cocina, hay esposas que saben de caridades. Está Laura Bush, que fue maestra y sabe muchísimo de educación, y ella procuraba involucrarse sin meterse mucho en los planes del presidente Bush, en crear librerías, crear centros de estudio, y eso es muy importante. Pero todo esto lo traigo a relieve porque en México ha sido un tanto diferente. Carmen Romano de López Portillo hacía llevar el piano y Coca-Colas americanas a cualquier lugar donde fueran de gira. Entonces, en el avión presidencial tenían que llevar el piano porque la señora a cierta hora del día le daba su pasión de tocar el piano. Paloma Cordero de la Madrid fue más sencillita, pero ella era muy de tomar la hora del té. Entonces, a cualquier lugar donde fueran de gira presidencial, tenían que ir las esposas de los secretarios que acompañaban al presidente Miguel de la Madrid. Y básicamente tomaban té en la tarde, a las 4 de la tarde, y eso era religiosamente hablando. O sea, Cecilia O'Shelley fue un poco más retraída. Ella no salió mucho a la escena política. Quizás con la esposa de Luis Donaldo Colosio hicieron cierta amistad, pero después de todo lo que pasó, pues como que eso se pasó al olvido. No sabemos exactamente qué situación pasaría exactamente. Marta Sagún, ella sí no fue trofeo, pero fue la persona que más se ha sabido mover, porque desde que se divorció Vicente Fox Quesada, Martita Sagún se supo meter manejándole el departamento de prensa. De hecho, un excompañero mío de Televisa, Juan Aguilera Cid, que fue muy movido, muy buen periodista, pero su única gracia, que a muchos panistas no les gustó, es que él recibió una invitación del grupo encabezado por Hugo Chávez y el presidente boliviano Evo Morales
porque empezaban la ola bolivariana. Recuerden que empezaron a contagiar al mundo con la moda de conocer el sueño bolivariano, y Juan Aguilera aceptó ir becado, invitado por los gobiernos del grupo de esta coalición de Hugo Chávez. Obviamente era un brainwash para enseñarles el modelo comunistoide de Hugo Chávez. Y Juan Aguilera sí aceptó y fue, pues bueno, es que todo es aprendizaje. No puedo juzgar a Juan Aguilera, pero por algo fue. Martita Sagún lo apoyó mucho. De hecho, en una revista, cuando terminó la campaña, Juan me mandó un ejemplar. Marta Sagún le da las gracias por haber sido tan activo en la campaña de Vicente Fox. Después le tocó pues ya algunos puestos, no de alto nivel, pero bueno, los premiaron por participar y ayudar a Vicente Fox a llegar a la presidencia. Aunque mucho se dice que la que manejó esa presidencia, ese sexenio, fue Marta Sagún. Pero, ¿qué me dicen de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala? Otra mujer que también se metió mucho en las decisiones presidenciales. Ella quería estar presente en todo e hizo su coalición de mujeres para estar presente, y yo siento que eso se lo aprendió a Marta Sagún, porque aunque están como Dios y el diablo, están distantes, pero cuando les conviene, ahí están presentes Marta Sagún y Margarita Zavala. Muchos más ahora que, pues, Margarita Zavala de Calderón fundó un nuevo partido. Marta Sagún, recuerden que se reunió con Alfonso Romo, que ahora es secretario de la presidencia, y con el periodista Ramón Alberto Garza, que era director editorial en su momento del Grupo Reforma. Y se reunieron a puerta cerrada para discutir la posibilidad de fundar un partido político. ¡Oh, sorpresa! Marta Sagún los grabó. No sé si en video o en cinta magnetofónica, pero Marta Sagún tiene esas grabaciones, y a mí me llamó mucho el ejemplar de la revista Siempre de hace 2 semanas, en el cual Beatriz Pajés pone como si estuvieran siendo ahorcados los cuerpos de los presidentes más recientes. Me refiero a Salinas, a Calderón, a Ernesto Zedillo, pero curiosamente no pusieron a Vicente Fox. Y en esos días Marta Sagún hizo una amenaza de que si se metían a encarcelar o a juzgar a Vicente Fox, ella diría todo lo que sabe de muchos. Y no dudo ni tantito que lo tenga en audiocassette o videocassette, ahorita que está tan de moda las grabaciones para quemar a la gente. Bueno, pues cada quien tiene su manera de comprobar las situaciones. Pero todas las presidentas, así se llaman, primeras damas, no, ellas quieren ser presidentas, principalmente Marta Sagún y Margarita Zavala. Se manejaban como presidentas y eran esposas de los 2 primeros presidentes panistas. A la gaviota la hice a un lado, porque a la gaviota no le interesó la política, le interesó enriquecerse, saquear el gobierno. Y es que desde que enviudó Enrique Peña Nieto, que hay muchas sospechas sobre la manera en que enviudó, yo no me voy a meter en eso, se dice que la gaviota hizo un convenio con Enrique Peña Nieto para estar acompañándolo en su campaña, en la presidencia, y boom, curiosamente, semanas antes de las elecciones
o creo que después, poquito después de las elecciones, ya que ganó Andrés Manuel López Obrador, la gaviota se va volando a Francia y allá es grabada por mi amigo y colega Paco Cobos, que andaba de vacaciones, Francisco Cobos con su hija, y hasta se ganó un premio porque grabó a la gaviota con sus hijas comiendo en una terraza de un restaurante francés ahí por Champs-Élysées, y andaban de compras las niñas, y el país en una crisis espantosa. Pero así son las cosas en México. Las primeras damas se sienten presidentas y Andrés Manuel López Obrador no se queda atrás. La esposa de Andrés Manuel, segunda esposa, porque el señor perdió a su primera esposa y no puedo hablar de eso. Lo entiendo, y el señor fue muy buen esposo. Ahí sí, yo sé de cerca, y Andrés Manuel no fue mal esposo con su primera esposa. Y ahí lo respeto, porque conocemos la misma calle. Y es difícil superar una situación de esas. Y mis respetos para Andrés Manuel. Y obviamente, bueno, se casó después de unos años. Y la señora Müller, pues no sé cómo lo conquistó, no me voy a meter en su vida privada, pero ahora ella hace las justificaciones cuando hay ahí una situación polémica. Ahora se paró frente al monumento creo que de Leona Vicario, para justificar el dinero que había recibido Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos a Beatriz Pajés haciendo una gran contribución editorial para este programa, en el cual ella describe de manera muy asertiva a ciertas esposas de presidentes de México que a veces no funcionan como primeras damas? Ellas quieren gobernar también. Gracias, Beatriz. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. México no ha tenido suerte con las esposas de presidentes. Algunas han resultado frívolas, hay quienes se han creído vicepresidentas o incluso han pretendido suceder en el cargo a su cónyuge. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, asegura que no le gusta que le llamen primera dama, sin embargo no es diferente a sus antecesoras y a las otras. Les gustaban las joyas y los vestidos, a Gutiérrez Müller le gusta simple y sencillamente el poder. Su ambición va más allá de querer viajar a Europa para comprar modas. Su mirada está puesta en la toma de decisiones. No sabemos si solo lo haga en la soledad de la alcoba o tiene también un asiento en las reuniones de gabinete. Lo que sí es evidente es que opera como la gran justificadora de los ilícitos del régimen. Ella decide desde sus redes y discursos lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es legal e ilegal. Utilizó la develación de la estatua de Leona Vicario para justificar que su cuñado Pío López Obrador recibiera sobres con dinero de manos de un funcionario que trabajaba para el gobierno de Chiapas. Lo que hay en ese video es un claro e inocultable delito electoral. Por eso la esposa del presidente salió corriendo para decir varias mentiras monumentales. Primera mentira, dijo que Leona Vicario, la heroína de la independencia, también repartía dinero a los pobres comprometidos con el movimiento de independencia y que nadie la grabó. Es cierto, Leona Vicario entregó dinero a la causa, pero ese dinero era de su propiedad. No era dinero público, no era dinero de los impuestos de los mexicanos como el que sí recibió su cuñado Pío. Ese dinero era para hacer escuelas y hospitales, no para mantener a políticos vividores en campañas eternas. Segunda mentira, la independencia de México y la llamada Cuarta Transformación no son lo mismo, aunque insistan en hacerlo creer. Aquella gesta fue para hacer de México un país libre. La 4T es una dictadura que destruye derechos e instituciones. Si la esposa de López Obrador cree que se casó con Morelos o con Hidalgo, es su problema. Los mexicanos no tenemos por qué cargar con los delirios de grandeza de un gobernante que llegó al poder violando la ley.
Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.